en este conversatorio, sí, conversatorio, sobre perspectiva feminista que la aterrizamos en cómo pensamos y planificamos las ciudades. Ya bueno, hoy día es el Día Internacional de la Mujer, así que es un día súper apropiado para hablar de género, para hablar de ciudad, para hablar de derechos, también para hablar de mujer, no solo centrarnos en un tema en específico, sino que en esta convergencia y en este cambio del modelo de relaciones que buscamos las feministas y que también esto se reproduzca en el territorio. Y para eso tenemos grandes invitadas, ilustres invitadas, que agradecemos que hayan querido estar. Y voy a partir con las presentaciones. Primero, Olga Segovia, muchas gracias por venir, arquitecta de la Universidad de Chile, estudios en la Escuela de Arquitectura de Dinamarca, presidenta de SUR, corporación e integrante de la Red Mujer y Hábitat de América y el Caribe, autora de diversos proyectos de investigación y consultoría y de publicaciones en temas de desarrollo urbano y local, espacios públicos, cuidados y género. En el ámbito internacional ha realizado trabajos para CEPAL, para el PNUD, para la Unión Europea y para ONU Mujeres. Así que un aplauso. Luego nos acompaña Carolina Jacob, arquitecta, Universidad de Chile, máster en gestión urbana en Berlín, diplomada en políticas públicas y gobiernos locales y evaluación de proyectos sociales, cofundadora de la ONG Mujer Arquitecta, importante. Actualmente es estudiante del programa de doctorado de Arquitectura y Estudios Urbanos de acá, de la UC, y ha desarrollado investigación en estudios urbanos relacionados con gobernanza urbana, políticas públicas, diseño urbano con perspectiva de género. También un aplauso. Y a mi lado está Camila Cosiña, gracias por venir también, arquitecta de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en diseño urbano y desarrollo y doctora en Development Planning por la Universidad del College London. Actualmente participa como investigadora en el grupo de asentamientos humanos y también trabaja en el programa de justicia en la vivienda, ambas del Instituto IIED, Environment and Development. Su trabajo se centra en vivienda, igualdad de género, perdón, yo dije igualdad de género, pero está bien. Igualdad urbana, bueno, equidad de género, informalidad y gobiernos locales. Así que también un aplauso, gracias por venir. La modalidad es que, bueno, yo y Cristian vamos a hacer algunas preguntas. Bueno, yo no me presenté en realidad, mi nombre es Carolina Roja y soy profesora acá del instituto y me va a acompañar Cristian Mato, profesor del instituto. La modalidad es que vamos a hacer algunas preguntas y la idea es conversar y reflexionar y no tanto como de, ya, yo contesto, sino que también podemos hacer conversaciones y aportar puntos de las respuestas de cada una. Así que le doy la palabra a Cristian que va a comenzar. Bueno, vamos a partir con una pregunta más general, un poco estado de ánimo. ¿Cómo, cómo les pilla como urbanistas feministas este 8M del 2024 en un contexto donde hay como quizás un reflujo, una mayor fragmentación? Ahí como que pudieran contarnos un poco cómo ven este 8M en términos de las demandas del movimiento feminista. Por ejemplo, salió una entrevista, no sé si la leyeron, de Sonia Monteiro, que tiene una deuda con explicar qué era el feminismo, qué era el género, que cuando todos... Entonces, mira, tuvo la mirada de 8M, ¿cierto? Que se supo el movimiento feminista, planteando que hay una deuda por parte de un gobierno que se denomina... entonces... Sí, Ah, ya. Eso, como una pregunta como más introductoria. ¿Cómo ustedes están, cómo perciben, cómo sienten este 8M del 2024 en un momento social donde pareciera que hay una fragmentación, ¿no es cierto? O a lo mejor un reflujo. Y yo ahí planteaba el ejemplo, ¿no es cierto?, de la entrevista a Sonia Montesino, que planteaba la necesidad de educar qué es feminismo, qué es género, lo que estaba pasando con el movimiento 8M, que también hay una visión crítica respecto a un gobierno que se plantea como feminista. Entonces, la primera ronda son 2 o 3 minutos máximo, que nos pudieran contar qué es ser feminista para ustedes hoy, o sea, desde dónde hablan urbanistas de diferentes generaciones. No sé si podríamos partir, Camila, y ir recorriendo hacia acá. Está.
Partiendo con una pregunta fácil, ¿qué es el feminismo para mí? No, primero agradecer la invitación al Instituto de Estudios Urbanos, a la facultad. Para mí siempre es como estar en casa, volver para acá. Y más todavía una invitación que desde el principio me pareció sumamente interesante en términos de preguntarnos desde la planificación urbana, desde los estudios urbanos, cómo pensamos y hacemos, porque creo que el feminismo, lo que nos ha hecho a todas y todos nosotros como ciudadanos y como profesionales, es ayudarnos a replantear un poco ambas cosas, ¿no? Cómo pensamos, cómo hacemos la investigación, cómo hacemos. Ahora, volviendo a tu pregunta, ¿cómo me toma este 2024 el 8M? Yo creo que hay un recordatorio constante de que todas las luchas y todas las ganancias, sobre todo del movimiento feminista, están siempre en cuestión y que no hay ganancia y no hay derecho adquirido que esté construido sobre una roca que no sea derribable. Yo en este momento estoy muy como en términos más emocionales, muy conectada con lo que está pasando tanto en Argentina, con las compañeras y los compañeros que están allá hoy día enfrentando un gobierno de retroceso en el que para nosotras un movimiento que había sido siempre, ¿no es cierto?, estando en la punta de lanza de avanzar y exigir los derechos de las mujeres, en particular los temas de derechos reproductivos, pero no solamente, hoy día se enfrentan con un gobierno que en cosa de meses puede derribar, ¿no es cierto?, todo ese avance. Y lo pongo como ejemplo porque creo que para mí ese es algo que como que creo que tiene que impregnar el ánimo de cualquier conversación que tengamos sobre feminismo y acordarnos de las incertezas. Y un segundo aspecto que está para mí, como creo, en el corazón de de este 8M en el 2024, es el genocidio que está ocurriendo en Gaza, en donde sabemos que no solamente es una de las como, experiencias más horribles que a nosotros como generación al menos presenciado de manera en vivo, pero sabemos también que tiene una perspectiva de género importante, que son las mujeres, que son los niños, que son las niñas, los que están sufriendo no solamente en términos de perder sus vidas, pero también en términos de cómo la ayuda humanitaria, ¿no es cierto?, los está dejando de lado. Así que ese es mi ánimo de este 2024, no sé si muy positivo, pero con ganas de que hablemos, ¿no es cierto?, en esa dirección. Muchas gracias, Camila. Carolina, con qué estado de ánimo te pillaste 8M? Bueno, pensaba los mismos casos que estabas hablando tú, o sea, lo que dijiste de que ningún derecho está, como que las mujeres no podemos dar nunca nada por sentado, en el fondo. Y cuando las olas feministas nos han demostrado que son olas justamente porque lográis un derecho, después, pum, baja. Y hay represión de vuelta y eso cansa. Yo creo que a mí me agarra un poco cansada, pero hay que estar ahí. También en términos personales, que creo que es fundamental para el feminismo también. Estoy esperando una niñita, entonces también me agarra en un mundo con tú decís, pucha, para mí hubo algunas oportunidades que al menos espero que se sostengan para mi hija y a veces lo ves difícil. Entonces también me agarra un poco más negativa en términos del feminismo, en el sentido como estas luchas siempre hay que estar dando cara todo el tiempo. Pero creo que también hay que reconocer que se van ganando espacio y que hay que seguirlo sosteniendo y que es importante por eso, aunque parezca repetitivo, todos los 8M hacer conversatorios, seguir hablando de feminismo, seguir sosteniendo la palabra feminismo con fuerza, porque también se trata de teñir como de algo como más marquetero a veces, que se pierde un poco el contenido, como decías tú, cuando todo es feminismo, ¿qué es feminismo? Pero hay que seguir insistiendo y seguir ahí también saliendo a la calle en la medida de lo posible, porque no todos pueden, porque no es la única forma de luchar además, pero generar estos espacios es súper importante, creo, siempre, con alumnos, recordando lo que estamos haciendo siempre, constantemente. Súper, después vamos a ir profundizando en las miradas, las perspectivas. Darle la palabra, bueno, Olga, una de las cosas del feminismo, ¿no es cierto?, es la intergeneracionalidad. ¿Cómo tú significas el feminismo hoy? Su relación con las políticas públicas, pero también con Sí, la ciudadanía sí, y, bueno, con la ciudad, que también es lo sí. que nos convoca. Sí, yo tengo una mirada, digamos, mucho intergeneracional de alguna manera, que me parece que es una realidad que los derechos y las conquistas siempre están en cuestión y siempre hay un conflicto, hay un cambio que van y vienen. En ese sentido, creo que lo hemos vivido muchas veces. Sin embargo, en muchos sentidos también soy optimista y creo que hay un conocimiento y una acumulación de nuevas generaciones que están acá. Y que eso me parece fantástico. O sea, hace unos años nosotros en la Universidad de Chile, en la Universidad Católica, no hablábamos de estos temas.
Entonces, yo creo que estar acá, estar en muchos lugares hoy día, donde hay nuevas generaciones, donde hay una reflexión sobre temas que no estaban presentes. Hoy día los temas que han planteado el movimiento feminista, que ha planteado digamos, la academia, etcétera, respecto, por ejemplo, a la división sexual del trabajo, los cuidados son parte en muchos lugares, no solamente en Chile, sino en América Latina y en el mundo, de las políticas públicas. Entonces, creo que hay conquistas que, aunque es verdad que siempre están en riesgo y hay que estar demandando y hay que estar, digamos, en un estado de alerta al respecto, también hay conquistas que me parecen que ya se han ido acumulando y que están presentes en todas las generaciones, y eso es muy positivo. Bueno, una primera ronda para ir introduciéndonos. Carolina, tienes como la... Sí, bueno, em, me impactaron sus opiniones, la verdad, porque eh, a veces uno está tan como inmersa en su realidad local que se olvida del contexto internacional. Y eso también tiene mucho que ver con la planificación. A veces incluso la planificación lo tenemos más presente, como traer modelos internacionales acá. Y, y me parece súper positivo que se mencione lo de Palestina y lo de Argentina en una universidad que hace unos años atrás quizás era imposible decirlo. Vamos a ir ya al campo más disciplinar respecto a cuáles serían las interpelaciones que hace el feminismo a la disciplina de la planificación y los estudios urbanos. A veces los estudios urbanos y la planificación está muy asociada a la infraestructura. Y hay bastante teoría feminista que dice que la infraestructura es bien patriarcal. Entonces, queremos saber más cuáles son, ¿cierto?, las interpelaciones que podemos hacer en la planificación desde una mirada feminista. Partemos con Carolina. Bueno, para mí, creo que una de las interpelaciones más relevantes es como hacer este hincapié en que la ciudad no es neutra efectivamente y que somos diversos y que somos personas diversas, pero la ciudad ha sido pensada para un solo tipo de persona en el fondo. Y el patriarcado, lo que esta persona es un hombre de una raza particular, de una edad particular también, o sea, una edad productiva, y toda la infraestructura y en general la movilidad está pensada para este usuario. Y creo que el feminismo hace cuestionarnos el por qué todos tenemos que ser así en el fondo. Somos distintos, vivimos de forma distinta y todos tenemos el derecho a disfrutar las ciudades de la misma, como nos plazca un poco. O sea, todos tenemos derecho a tener un transporte público que nos mueva cómodamente, aunque andemos con un coche o andemos con un maletín, o tener, no sé, espacios para caminar tranquilo. Y eso las ciudades no lo habían planteado necesariamente hasta ahora. No, ha estado enfocado en una visión de más bien de producción, del trabajo reproductivo, de la rentabilidad de los suelos, la rentabilidad en general, y no de los cuidados, que bueno, es lo que habla, o sea, este gobierno feminista, por ejemplo, quiere implementar el sistema de cuidados, que es algo que no se hablaba hace unos años y que no está presente en la planificación de nuestras ciudades. Y ahora para mí eso es muy relevante, el reconocerse también diversos y que una misma persona puede tener diversas formas de habitar también. O sea, no es lo mismo ser un hombre de 35 años que un hombre de 80, ni una mujer embarazada o una mujer que no sé, pues, una adolescente. Y la ciudad debería responder a todas esas necesidades. Yo creo que eso, en el fondo, es como la ciudad no ha sido planificada para la experiencia de todos y no ha recogido todas las experiencias. Y tampoco ha sido pensada desde todas las cabezas, en el fondo. Bueno, recogiendo lo que mencionaba la colega, creo que hay un tema fundamental, o sea, es una perspectiva de ver la ciudad, ver la ciudad como una expresión, digamos, de la sociedad, con todos sus conflictos, con todas sus desigualdades. Creo que la planificación urbana ha tenido, digamos, una mirada en la cual no cuestionaba ni siquiera reconocía, digamos, las desigualdades de género. Entonces, mirar la ciudad hoy día, mirar el urbanismo con una mirada que reconozca esos conflictos, esas desigualdades es fundamental, pero de una perspectiva también más amplia, de un paradigma diferente, de un paradigma que realmente reconozca, por ejemplo, el ámbito de la reproducción social.
No solo la producción, no solo lo que decía ella, la rentabilidad, el consumo, sino la vida cotidiana, la calidad, digamos, de los barrios, etcétera, donde las mujeres tienen un rol y tienen una importancia fundamental en la calidad de vida. Entonces, ese paradigma de mirar las ciudades de una mirada en la cual se identifiquen las desigualdades, se propongan respuestas que realmente sean factibles de ser una calidad de vida diferente desde todas las miradas, digamos, es fundamental, de la diversidad, de la interseccionalidad, de las mujeres con distintas edades, diferentes condiciones. Entonces, creo que ese paradigma nuevo es lo que me parece que es fundamental, mirarlo desde otra perspectiva. Bueno, vamos a otra pregunta. ¿O sí? Allá. Falta acá. Ahí, allá, dale. Sí. No, quizás solo estoy muy de acuerdo con lo que Carolina y Olga dijeron, así que no voy a repetir nada, pero creo que lo que subyace a lo que las colegas están diciendo tiene que ver con cómo el feminismo nos interpela a preguntarnos de manera muy profunda temas de desigualdad y desigualdad de poder en particular. Y si hay para mí tres manifestaciones de esa desigualdad de poder que son relevantes para el tema urbano en particular, por una parte son desigualdades en términos de la autonomía de las mujeres, autonomía económica, autonomía social, autonomías de ser lo que queramos ser en esa diversidad que tú mencionabas, Carolina. También es desigualdades de poder en términos de violencia, y violencia que ha sido históricamente catalogada como violencia de género, no solamente entendida como violencia doméstica, sino todas las formas de violencia que las ciudades reproducen. Y tercero, lo que ya se ha dicho acá, desigualdades en términos de la distribución del trabajo reproductivo. Reproductivo no solamente en el sentido de la reproducción humana, sino también reproductivo en todo lo que significa sostener una sociedad para que pueda efectivamente seguir funcionando en el día a día. Para mí esos tres como temas son los que pone el principal foco, que están absolutamente al centro de cómo diseñamos, planificamos y pensamos las ciudades. Cristian, Ahora sí, disculpen, estaba como súper concentrado en cómo hacer la pregunta. Y es volver un poco como a interrogar esta dinámica, cómo se aterriza en términos de política pública, ¿no es cierto? El enfoque feminista, el enfoque de género. Entonces hay quizás una política pública que ya se mencionó, que es como esta política nacional de los cuidados, que, que, que es uno de los elementos que es relevante donde se incorpora el enfoque feminista en el gobierno de Gabriel Boric. Entonces quería, bueno, a propósito de esa política, pero también de otras experiencias, por ejemplo, también hubo toda una polémica respecto a las caletas con perspectiva de género, ¿no es cierto? ¿Cómo evalúan ustedes cómo se ha desarrollado o se ha llevado a la práctica a la política pública urbana en un enfoque feminista? Primero que nada, bueno, el tema de los cuidados, pero en términos más generales, ¿cuál sería su evaluación? ¿Qué sería como lo que se ha avanzado? ¿Qué es lo pendiente? ¿Cuáles son las principales dificultades? No sé si podríamos partir por Olga y hacer el camino de vuelta ahí, Carolina Jacob, y después con Camila. Bueno, yo creo que es difícil hacer una evaluación. No me siento como con esa autoridad. Creo que es muy importante haber puesto el tema de una política pública de un gobierno, del gobierno actual, digamos. Creo que poner el tema, discutir el tema, tenerlo, digamos, en los distintos sectores de la política pública es súper relevante. En ese sentido, creo que es un avance conceptual, digamos, de poner el tema. Respecto a su implementación, creo que hay algunos puntos que son interesantes. Por ejemplo, el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo tiene un plan, digamos, de instalar me parece, más de 160 centros comunitarios de cuidado y protección, lo cual también pone digamos, en la discusión y en el centro el tema del territorio. Y yo creo que ese es un punto importante que me gustaría señalar en este momento, porque creo que el territorio es fundamental para los cuidados. Nosotros hemos hecho desde Sur, de la Red Mujer y Hábitat, proyectos no solo en Chile, digamos en América Latina, con las mujeres, con las organizaciones sociales, en el cual el territorio, ponemos nosotros la cocina ciudades y territorios que cuidan. ¿Qué es lo que es una ciudad cuidadora? ¿Qué es lo que es un territorio cuidador? Entonces creo que no me atrevería a hacer una evaluación, creo que falta muchísimo, que también hay avances, que son interesantes, pero que creo que en términos del urbano es fundamental el territorio. Y desde una perspectiva que no solo mire el tema del cuidado de la población dependiente, que es fundamental,
O sea, los niños, niñas, las personas con problemas de movilidad, las personas mayores con problemas de salud, etcétera, sino un territorio que cuide muchísimo más amplio, que cuide el medio ambiente, que cuide, digamos, la convivencia urbana, el tema de la violencia. Es un tema también que hay que enfrentarlo en una perspectiva de cuidado. Entonces esos puntos me gustaría recalcarlos. El territorio y una perspectiva de cuidado que sea de la comunidad, cómo la comunidad participa, interpela, responde y también colabora, participa. Tu balance. Yo sí, o sea, yo estoy muy de acuerdo que creo que lo que más muestra avance es justamente el tema de visibilizarlo, de conceptualizarlo, de hablarlo y de que tome una relevancia a nivel de un gobierno. Más allá, ojalá se pueda implementar bien y ojalá no se caiga así como en Argentina que llegó un personaje y ya está volando con todo. Creo que es fundamental lo que dice también Olga de que es un trabajo en territorio y es un trabajo con las comunidades. Si no se reconoce realmente a las mujeres que están haciendo esto de antes, dentro de estas políticas públicas, no se va a ir a ninguna parte. O sea, nace desde el conocimiento situado que ya tienen esas mujeres. No puede ser algo que sea, para mi punto de vista, implementado desde arriba solamente y vamos a poner estos centros comunitarios cuidados y vamos a hacer un módulo y eso es todo. O sea, es un trabajo donde tiene que aparecer la comunidad y las redes de mujeres que ya existen y no solo mujeres, sino que la gente que cuida en general. No todas son mujeres, yo creo, en realidad, pero la mayoría somos mujeres. Y siento también, por otro lado, como que al final, claro, hay cosas que parecieran menos estratégicas, pero yo sí creo que es importante todos los temas de paridad, de alguna forma meter el cuoteo de mujeres en todas las tomas de decisiones porque necesitan, o sea, no solo somos como las beneficiarias, sino que tenemos que pensar nosotras, porque nosotras sabemos eso. Entonces tenemos que estar metidas en cómo se diseñan esas políticas desde arriba. Oye, y como para poner un pelito a la sopa, ¿no será para, no se corre el riesgo que al generar políticas públicas solo de cuidado, el feminismo quede como centrado en un solo tema y las mujeres entonces no tienen que opinar de poder ni de desigualdad porque su tema son los cuidados? Siempre me tocan fáciles. No, ya, pero es una muy buena pregunta y no es tan, creo que es en línea un poco con lo que estaba pensando en apuntar. Muy de acuerdo con las colegas, que es difícil hacer una evaluación, pero sí podemos, para mí, lo que yo estaba pensando era más bien identificar cuáles yo creo que son los puntos críticos para evaluar quizá de aquí un par de años más, y ahí voy a tratar de tocar el punto que dice Carolina. Para mí uno tiene que ver con la atención sectorial versus transversalizar las cuestiones de género y las cuestiones de los cuidados. Hoy día en el fondo hay una inversión, una apuesta del gobierno a desarrollar programas específicos en distintos ministerios que tengan esta etiqueta del cuidado al centro, que pueden ser muy importantes y muy eficientes, pero siempre y cuando vayan de la mano de una transversalización, ¿no es cierto?, de las cuestiones de género y de las cuestiones de cuidado, no solo en temas sectoriales. O sea, tenemos que hablar en serio de la feminización de la pobreza para poder hablar de políticas públicas que en verdad se hagan cargo de la desigualdad de género. Tenemos que hablar en serio de cuántas de las, o sea, volviendo más al tema de los cuidados, ¿no es cierto?, de qué significa en la cotidianidad y en la experiencia política y social de las personas en los territorios esa desigualdad. No puede ser solamente una como glosa en un presupuesto, aunque es muy importante tener la glosa en el presupuesto. Esa es como una cuestión. Y lo segundo tiene que ver con qué significan los cuidados. Y aquí estoy de acuerdo con Carolina, con que este gobierno ha apostado a la agenda de los cuidados como la principal agenda de género que tiene como una implicancia en programas, en implementación de programas y de políticas. Sabemos que cuando el movimiento feminista explotó el año 2018, fue mucho más vinculado a temas de violencia y derechos reproductivos que a temas de cuidado. Cuando la lectura más de política, ¿no es cierto?, en el contexto de la convención, fue mucho más vinculado al tema de paridad. Y este gobierno dijo, no, la agenda va a ser cuidados, que obviamente se cruza, pero creo que es súper cierto lo que dice Carolina, de que ahí hay una cosa con la que tener cuidado, porque además, me estaba acordando, con Olga nos conocimos hace ya, no sé, 4 o 5 años trabajando en un informe internacional en temas de cuidado y gobiernos locales para una organización en España.
Y una de las cuestiones que más se puso en tensión en ese trabajo era de qué hablamos cuando hablamos de cuidado. Porque cuando los cuidados significan todo, no significa nada, ¿no? Cuando cuidado es tratarnos bien, cuando cuidado es, no sé, como tener acceso a agua, entonces, bueno, eso también invisibiliza, ¿no es cierto?, la multiplicidad de cuestiones que están a la base de lo que creo yo que ha motivado el avance de la agenda de los cuidados, que es las desigualdades en el trabajo reproductivo. Sí, totalmente. ¿Quieres opinar, Cristian? ¿No? Quizás ligarlo con la pregunta que viene, ¿o no? Sí, yo igual como para cerrar la idea, y enlazarla con la entrevista también que mencionó Cristian, ahí Sonia Montesinos decía como que hay una distancia entre el mundo intelectual y la comunidad local. ¿Y no será que el cuidado permite esa cercanía y por ahí puede ir como la estrategia? Y otros temas como la paridad, pareciera ser que se salen un poquito de la, de la media como del pensamiento chileno, porque hablar de feminismo genera miedo, o sea, por algo han salido palabras como tontas como feminace y esas cosas. Entonces, no sé si quieren cerrar una idea por ahí. 2 segundos. Yo creo que eso es cierto, pero no hay que olvidarse que el movimiento más transversal que tuvimos en términos de feminismo fue en temas de violencia y derechos reproductivos. Y eso fue transversal en clase, transversal en tenemos migrantes, no migrantes, niñas, viejas, jóvenes, y creo que eso no se nos puede olvidar. Estoy de acuerdo con los cuidados también en eso. Que es un poco lo que el movimiento 8M está levantando también con el tema de la violencia, ¿no? Sí. ¿No? Yo estoy de acuerdo. ¿Cómo lo ve? Yo- ¿Cómo lo ve, Olga? Perdona, o ¿No, sea, no se anima a evaluar ese eh, temas pendientes no, sí, u o otros sea, temas? a mí me parece que es interesante Ujú. que el tema de los cuidados se haya relevado, Ujú. porque pone en cuestión cosas estructurales como la desigualdad de la división sexual del trabajo y el tema de lo reproductivo. Creo que eso es muy importante. Y también es muy importante, por supuesto, poner los otros temas, o sea, no es excluyente. Mm. Sin embargo, ocurre porque hay un tema, digamos, fuerte en algún momento, hay una situación política que pone ese tema más fuerte que otro. Eso ocurre, o sea, ocurre en el mundo, ocurre acá y va a seguir ocurriendo. O sea, tiene que ver también con cómo los movimientos, las organizaciones de mujeres ponen los temas en la agenda pública. Entonces creo que es muy importante haber puesto los temas de los cuidados, que interpela una cosa muy estructural, y también, por supuesto, seguir poniendo los temas que son pendientes, que está totalmente, digamos, el tema de la violencia, el tema de la feminización de la pobreza, como decía Camila, o sea, todos los indicadores, sobre todo después de la pandemia, el retroceso en la autonomía económica de las mujeres es extraordinario. O sea, en todas partes. Entonces, hay un tema respecto a la autonomía económica, a la autonomía física, que son fundamentales. Quizá, no, pero quizás preguntarle cuál es la agenda como feminista, cuáles son los temas que ustedes ven que deberían hacer, además del cuidado, encabezar una agenda feminista vinculada a las políticas urbanas. ¿No? ¿Nos animen por ahí? Bueno, yo escuchando las opiniones, creo que es la autonomía de la mujer, básicamente. O sea, el tener la posibilidad de decidir lo que quieres hacer, de vivir libremente, de decidir por tu cuerpo y de que puedas participar en un territorio con equidad de derechos. O sea, creo que ahí converge Ahí la Olga. No, eso. yo creo que, bueno, son los temas claves, digamos, del feminismo. Hay un tema cultural también, te fijas, de poner estos temas en un nivel más amplio en todos en los sectores, digamos, no solamente académicos, por supuesto, sino en la comunidad en general. Pero también yo creo que un tema de la agenda del feminismo es no retroceder, porque nosotros vemos que realmente es un peligro gigante. Entonces, poner ese tema, es decir, no vamos a retroceder, no vamos a retroceder nuestros derechos, que está ocurriendo en Argentina, está ocurriendo en Salvador, está ocurriendo en muchísimas partes. Entonces, no retroceder en los derechos, yo creo que es un tema de la agenda, hoy día, más fuerte que en otros momentos, digamos. De acuerdo, Vamos a completamente de una acuerdo. pregunta que tiene que ver con cómo poder profundizar un poco este enfoque
de género, de urbanismo feminista, si ustedes tuvieran que recomendarnos autoras, ¿qué recomendarían leer? Planes, proyectos, Ejemplos ejemplos de como de proyectos este urbanismo urbanos. feminista, urbanismo con enfoque transformador. Bueno, me entusiasmé. No, yo tengo, bueno, tengo algunos textos en los cuales recuperamos, porque muchas veces se dice que no hay ejemplo, no hay Sí. teoría, no hay práctica, y eso no es cierto. O sea, hace muchos, muchos años que muchas mujeres, arquitectas, urbanistas, geógrafas, sociólogas, han investigado y han hecho propuestas de nueva perspectiva de género. En España, Saida Muxig, bueno, la geógrafa, etcétera, Ana Sabater. muchas. Ana Bofill, Isabel Seguro en Barcelona en los años 70 escribían ya sobre estos temas. Y bueno, y desde más cerca, América Latina también. Entonces, yo soy parte de una red que tiene varias décadas, que hemos hecho publicaciones, que hemos hecho proyectos. Entonces, hay mucha experiencia, hay propuestas concretas sobre los temas de vivienda, por ejemplo, sobre los temas del espacio público, y el espacio público en el urbanismo es fundamental para una convivencia sin violencia, y hay muchísima experiencia. Entonces, yo creo que una de las cosas que me parece es que no podemos decir que no hay. Hay, hay muchísima reflexión, hay teoría, hay práctica, y en ese sentido hay una bibliografía también muy interesante que se puede consultar. Entonces, a mí me pasa que es muy importante no partir de cero, no estamos partiendo de cero. Estamos partiendo de muchas mujeres, de muchas experiencias de comunidades. Hoy día se está trabajando muchísimo el tema del efecto del cambio climático, el tema de la seguridad alimentaria, de una perspectiva de género. Entonces se están abriendo muchos temas en los cuales las propuestas para resolverlos de mayor igualdad están presentes. Entonces creo que eso es muy importante, recogerlo y avanzar sobre lo hecho, digamos. Pero tú como doctorante también vas a sacar la primera tesis doctoral. ¿De tema pequeño? ¿En verdad la primera? La primera, ¿es verdad? ¿Es La primera verdad? Sí, sí. primicia. No, yo creo que debe haber algunos. Sí, somos menos mujeres definitivamente en el doctorado. Sí. Es que bueno, estoy desde todo, porque bueno, la Zaida es un gran referente en español. Bueno, la Ana Falú, la Olga también, sí. Y también, bueno, hay varias geógrafas y otras autoras norteamericanas, no sé, y europeas, bueno, la Leslie Kern, bueno, hay un montón en realidad. Que por eso es lo que dice, o sea, en el fondo, esto se viene hablando hace mucho tiempo y se ha aterrizado hace mucho tiempo, y uno retrocede a ver todas las experiencias que hay, pero por alguna razón no agarra vuelo. Y porque ese es porque en el fondo es bien antisistémico, y el sistema tiene mucha resistencia a esto, porque es funcional, esto es funcional a cómo vivimos. Entonces, siempre el desafío, yo creo, está súper puesto en las prácticas, y hay que observar esas prácticas. Y creo que, por ejemplo, no sé en realidad cómo están terminando, o sea, siendo evaluadas, pero en Valencia, por ejemplo, sí, ahí están haciendo proyectos de desarrollo urbano con una perspectiva de género, tienen planes estratégicos. También, bueno, en Suiza también hay como todo un departamento de feminismo en el fondo en la ciudad, que también están viendo como estrategias. Y creo que eso también son cosas que podemos replicar acá en Chile, y tratar de armar, bueno, nosotras como geoarquitectas también estamos tratando de trabajar una guía de urbanismo feminista que sirva para gobiernos locales, que den ciertas premisas de como en lo concreto también que puede cambiar en cosas así como desde poner bancas cada cierta cantidad de metros, que tal vez son cosas que uno dice ya, hasta lo más sistémico, que yo creo que no hay que hay que hacer la lucha en las dos partes. En el fondo no se puede como quedar solo arriba, sino que es como que se va retroalimentando en el fondo. Y nada, pues no sé, como que ya me perdí un poco. Sí, pero Vayan a ver mi tesis. O sea, no no, es todavía posible. está en pañales mi tesis, sí, y va a seguir un rato ahí de los comunes. Claro, bueno, eso es también una posibilidad, en el fondo, los comunes urbanos, como es como se han ido en las últimas, este es un concepto que viene de la economía, que yo creo que a mí me ha servido mucho también leer de otras disciplinas de feminismo, no solo el urbano. O sea, yo creo que entendí el feminismo leyendo de economía feminista. Y después
Sí. De ahí empecé como a darme cuenta que esto estaba en todas partes, en el fondo. Y cómo, bueno, cómo desafiar las lógicas que hay en un sistema donde tú tienes dos opciones, o eres público o privado, y todo se maneja de cierta forma, y no hay cabida para otras formas de gestión de los suelos, otras formas de hacer comunidad, otras formas de que no tienen que ver con una ganancia mercantil necesariamente. Que hay un valor que no es plata, que es lo que nos hace subsistir, en el fondo. Y eso, ahí se me cruza a mí el tema del feminismo con los comunes y no solo a mí. O sea, en el último tiempo, los últimos años, está tomando, hay varias autoras que están empezando a trabajar esos temas. Y como que a mí me cae con un poco. Sí. Tiene como una pregunta de ficción, ya, proyecto, internet, concepto. Mm. A ver, para mí, y quiero colgarme un poco en lo último que estaba hablando Carolina de la transversalidad, y un poco mi comentario anterior también apelaba a eso, ¿no? Como en el sentido para mí, como si nos queremos aproximar a las cuestiones de una perspectiva feminista en cualquier disciplina, hay que excavar bien profundo, partir desde bien las bases. Y para mí hay algunas autoras sobre todo que son de la corriente más como del feminismo negro, del feminismo indígena, que tienden a ayudar a dar luces sobre esas cuestiones fundamentales. Muchas de ellas en inglés, pero también otras en español, algunas traducidas. Estoy pensando en las Bell Hooks, en las Sarah Matz, en la Silvia... no, Federici. Me anoté el nombre porque siempre se me olvida. Rivera Cusicanqui. Bueno, y así muchas que no hablan de urbanismo, no hablan de planificación urbana, pero sí nos hablan de cómo el conocimiento se construye y de cómo la manera en que pensamos, planificamos, hacemos, evaluamos, le entregamos autoridad a ciertos conocimientos u otros, está ¿no es cierto?, condicionado por estas desigualdades estructurales. Para mí, cualquier aproximación al feminismo tiene que de alguna manera, y no es por ser latera y conceptual, pero al menos entender que eso está a la base. Y luego, obviamente, hay muchas experiencias, y yo quiero recalcar lo que decía Olga, que la idea de encontrar como una experiencia nueva que está ahora haciendo todo, la verdad es que es a contrapelo de lo propio que plantea el feminismo, que es que son las prácticas cotidianas a distintas escalas las que van generando transformación y generando sentido social. Hoy día, claro, tenemos, no sé, Bogotá, que se ha transformado, la alcaldía de Bogotá, en un poco un referente súper como fresco sobre el tema de las manzanas de los cuidados y una perspectiva feminista, con una alcaldesa abiertamente perteneciente a minorías sexuales, impulsando temas de género desde el gobierno local, que a mí me parece fantástico, pero también creo que es importante ir a mirar lo más pequeño. Estoy de acuerdo contigo, los temas de vivienda colaborativa, de tenencias colectivas, de la cosa de los comunes, tienen mucho que decir, y ahí yo soy parte de un par de redes, por ejemplo, de temas de cohabitat, que son... Estamos hablando de cientos de experiencias ocurriendo en muchos países con marcos legales de políticas públicas, de gobernanza muy distintos, pero que enfrentan algunos desafíos comunes. Para mí, esas son las experiencias a las que hay que ir a mirar cuando uno está enfrentado al desafío de impulsar algo local. Ir a mirar a otras localidades y entender, ahí hay algo, me engancho, pero no es una receta. Perfecto. Oye, y nos queda una pregunta en el tintero. Y ahí damos espacio al público, ¿no? Interrogatorio esto, ¿no? Interrogatorio. Ah, bien, exigente. Olga lo mencionó un poquito, el cambio climático. Generalmente el cambio climático se ve como algo muy técnico, una crisis, un desafío. Hay que bajar las emisiones de CO2. Y se habla poco de la injusticia ambiental relacionada con el cambio climático y menos se habla de la perspectiva de género que puede tener el cambio climático. En ese sentido, ¿existe una dimensión de género para enfrentar el cambio climático y también para, en el fondo, recibir sus efectos, sus complicaciones? ¿Quién quiere partir? Bueno, yo trabajo en un instituto que se llama el Instituto para el Medio Ambiente y el Desarrollo. Entonces, para mí las preguntas sobre cómo la cuestión climática y la cuestión social se cruzan están a la base del día a día. Y cuestiones de justicia climática y de transiciones justas, etcétera. Pongo eso como, no por triarlo, pero porque creo que hoy en día, de la misma manera en que
No podemos enfrentarnos a discusiones de desigualdad sin hablar de desigualdades de género, no podemos hablar de desigualdad sin hablar de cuestiones climáticas y las consecuencias que está trayendo el cambio climático en el mundo. Yo creo que no es coincidencia que históricamente el grupo humano que ha estado a cargo de manera más o menos injusta de hacerse cargo de sostener la reproducción de la vida, sea hoy día el que en muchas veces en las comunidades locales está llevando un poco como la batuta en cuestiones de adaptación local. Yo creo que no es coincidencia. Y no quiero ser esencialista, como decir, no, las mujeres están más preparadas para responder al cambio climático, pero creo que hay ahí cuestiones que hay que mirar. Me acordaba, mira, cuando nos mandaron esta pregunta de el año 2015, yo participé en un proyecto justamente sobre vincular temas de urbanización, cambio climático y género. Y como parte de eso hicimos muchas entrevistas y producimos algunos videos y cosas. Y me acuerdo perfecto de un caso en Perú, de un equipo que hizo una serie de encuestas en comunidades sobre qué es lo que significaba desarrollo para distintas personas, qué es lo que es avanzar, progresar, desarrollo para ti. Y uno de los hallazgos más interesantes para mí de ese estudio en particular fue la diferencia de cómo caracterizaban y cualificaban la idea de progreso y desarrollo hombres y mujeres en una misma comunidad. Y de nuevo, tratando de evitar esencialismo, pero en general lo que mostraba era que los hombres identificaban la idea de desarrollo y de progreso de manera sumamente concreta, más bien cortoplacista y muy material, ¿no? Como terminar de pagar mi casa, poder comprarme un auto, no sé, pagar los estudios de mis hijos, pero... Y las mujeres tendían a dar respuestas que eran bastante más de largo plazo y más vinculadas al entorno, ¿no? Que mi comunidad siga existiendo, que mis hijos puedan prosperar. Hay una cuestión ahí. Y eso no es porque las mujeres seamos mejores o peores para eso, pero si tú tienes a todo un grupo humano que ha estado a cargo de que la vida siga funcionando en la sociedad, no es tan extraño que hoy día los desafíos que estamos enfrentando en términos de mitigación, adaptación, estén en sintonía con cierta manera de trabajar de las mujeres. Para mí eso, ahí hay algunas claves que pueden ser interesantes, porque además y esto los datos también lo muestran, son las mujeres las que tienden a recibir los mayores costos del cambio climático, como hablamos. Entonces, hay ahí como una doble cosa de ser, por una parte, estar pagando más caro, pero también tener algunas herramientas, ¿no es cierto?, para avanzar de manera colectiva en la respuesta al cambio climático. Yo creo que es fundamental lo que plantea Camila, o sea, el reconocimiento y la valoración del conocimiento que hay en lo local respecto a la reproducción de la vida y las situaciones en torno a los peligros de los desastres y efectos del cambio climático. Eso es así en bueno, nosotros, en nuestras experiencias en las comunidades lo hemos, digamos, podido confirmar. Sin embargo, creo que también en términos de una política y de un enfoque es muy importante reconocer que es un peligro, o sea, eso está bien, está súper bien, pero sin embargo, como las mujeres tendemos a hacernos cargo, etcétera, etcétera, de lo reproductivo, de lo comunitario y lo demás, es un peligro pensar que por lo mismo las políticas le entreguen nuevamente más la responsabilidad a las mujeres y sea un problema de las mujeres y no sea un problema de la sociedad en su conjunto. Entonces, en ese sentido, creo que el tema de la corresponsabilidad de género, etcétera, es fundamental también en las políticas, corresponsabilidad social y de género, de todos, porque es un problema de todos, es un problema social, no es un problema ser resuelto por las mujeres. Carolina, ¿cómo ves el tema? Sí, no es para nada mi expertise, pero claramente hay una correlación de cómo afecta el cambio climático a las mujeres por el tema de la feminización también de la pobreza. O sea, aquí se ve claramente la interseccionalidad de género con pobreza, con raza y cómo los lugares que están siendo más afectados por el cambio climático son los lugares más pobres, son los lugares más extremos y se da que las mujeres en general somos las que más estamos en esos lugares. Entonces, claro, en el fondo creo que también es multifactorial, o sea, en el fondo se tiene que atacar de muchas partes y como dice Olga, de toda la sociedad, no es responsabilidad de las mujeres, al revés, quizás es responsabilidad del resto, en lo que está sucediendo, pero lo estamos tomando de nuevo nosotras porque en el fondo
claro, a lo largo, como nuestro rol histórico nos ha enseñado desde la experiencia a tejer redes, a sostener con pocos recursos una vida, o sea, imagina lo mismo con los comunes, también uno lo va aprendiendo, a como la necesidad que tienen las mujeres de colaborar con otras mujeres por los bajos recursos que se tienen, entonces tienes que armar nuevas formas, inventar nuevas formas para poder sostener las vidas que tienes a cargo. Entonces, hay un conocimiento ahí, pero no sé si es responsabilidad, como dice, de todos hacerlo. Y creo que es muy claro cómo afecta más a las mujeres, o sea, lo dicen los números, las cifras de cómo el cambio climático afecta mucho más a las mujeres por el simple hecho que estamos más vulnerables en general en la sociedad. Eh, eso. Vamos a preguntas. ¿Ah? Abramos las preguntas del ¿Cuánto tiempo público. tenemos? ¿Cuánto tiempo tenemos? A ver, vamos a dejar 15 minutos. tenemos 15 minutos, por lo menos Anímense. 4 o 5 Preguntas. preguntas. ¿Ah? Por ahí. Ahí va una. Vamos de a una. Bueno, muchas gracias primero por todas sus exposiciones. Yo tengo una pregunta en vista de que no vamos a empezar de nuevo. Es un tema del feminismo súper largo y a mí me gustaría entender un poco cómo ven la diferencia entre el feminismo actual y todo lo que nuestras madres y nuestras abuelas ya han logrado también y han puesto por nosotros. Y yo particularmente siempre siento un poco como que miro a mi infancia y uno se la había olvidado y se da cuenta hoy día de que, wow, muchos de los problemas que uno tiene vienen de un entorno, como tú dices, Caro, súper formal y súper formalizado a un cierto especie que no somos todos iguales en realidad. Y me gustaría entender cómo ven ustedes actualmente el feminismo, digamos, cuáles son los desafíos nuevos que tenemos. ¿Juntamos más? Sí, 3. Hay otra. Hola, a mí me gustaría preguntar o volver al tema de los cuidados. Y yo quisiera, si ustedes pudieran comentar de qué manera hacemos o de qué manera hacemos unos cuidados intergeneracionales y integrados, digamos. O sea, porque yo creo que los cuidados en este momento están pensados fundamentalmente en que las mujeres sigamos cuidando a todos los que tienen que ser cuidados. Mm. Yo también quiero hacer una pregunta, pero en temas de cómo nos vamos de estas conversaciones que son más académicas o que los que estamos en esto a veces hacemos esfuerzos por avanzar a un marco más normativo, más legislativo, tener una ley que realmente tenga normas para aplicar el enfoque de género en el urbanismo, por ejemplo, y en la vivienda. Bien, ahí tenemos 3 preguntas. ¿Se puede hacer una respuesta? Tema generacional, ¿no es cierto? Mm. Aparece como en las 2 primeras preguntas, tema generacional. ¿Qué diferencias hay entre las diferentes generaciones de madres, hijas feministas, nietas? Se habla mucho de las olas. ¿Ustedes creen en las diferencias de las olas? ¿Cómo ven el tema, cierto? La primera pregunta. Y la Sí. otra también tiene que ver también con lo intergeneracional, ¿no es cierto? Cómo estos cuidados se hacen intergeneracionalmente. ¿Ah? Se genera una cadena que rompe, ¿no es cierto?, el ciclo de una generación. Eso podríamos juntarlas Sí, esa se puede en la juntar. primera ronda y después vamos a la pregunta ya De la una cosa más normativa. concreta como el marco normativo en el urbanismo, que obligue, ¿no es cierto?, a establecer ciertos estándares de género. Bueno, respecto a lo intergeneracional, yo creo que la historia, digamos, nos muestra que había momentos en los cuales algunos temas han sido más prioritarios. Si uno empieza a leer, te fijas el movimiento a principios del siglo XX, el tema del sufragio, de la participación en la sociedad, después del tema, digamos, los derechos sexuales y reproductivos. O sea, hay temáticas que yo creo que han ido como siendo más presentes en algunas generaciones. Hoy día en nuestro país, por ejemplo, el tema del acoso, de la violencia sexual, en todos los ámbitos, no solamente en un tema público o privado, sino también en la academia, en el acoso laboral, etcétera. O sea, son temáticas que creo que van abriendo también y van introduciéndose en distintos ámbitos. No hace, no sé, como decía, a mediados del principio del siglo era el tema del sufragio.
O sea, no es tanto tiempo. O sea, entonces el tema te fija los derechos laborales, los derechos a las leyes de prenatal, etcétera, etcétera. Entonces siento que todo eso es una acumulación. Yo no tengo tan claro eso de las olas, la verdad, porque siento que son temáticas que se van cruzando, que tienen que ver además con un contexto político y social en el país, en el mundo. Entonces van digamos, como nutriendo, ¿no?, las distintas generaciones. Respecto a los cuidados intergeneracionales, yo creo que un gran tema. Me parece que, por ejemplo, siempre se me da vuelta en la cabeza, hicimos un trabajo en los territorios acá en Santiago, y uno de los temas, una de las propuestas que salieron o que me parecieron más interesantes era poder crear espacios de cuidado en los cuales las distintas generaciones se conectaran. Y eso ocurre en los países nórdicos, donde hay cooperativas y donde están las personas mayores con niños, etcétera, etcétera, y tienen un éxito, no me gusta esa palabra, pero una muy buena llegada y que va creando relaciones más intergeneracionales, relaciones más ricas en el fondo. Y hoy día, lamentablemente, estamos todos separados, no solamente en términos de estratos sociales y culturales, sino también de edad. No convivimos mucho en general las distintas generaciones, más allá del ámbito privado, no de la familia. Entonces creo que es un tema muy interesante respecto a cómo abordar los cuidados de una perspectiva no solo de género, sino también intergeneracional. La otra no, después lo hacemos ya. De legislación. A ver, yo no sé si esto es una sensación muy personal, pero yo creo que, claro, en el fondo hace un tiempo atrás había como una gran lucha, como Olga, como van surgiendo como luchas específicas o más preponderantes en ciertos momentos, pero sí había algo más de primero ser considerada como ciudadana o ser un sujeto de derecho, a después a tener cierta autonomía económica. Y creo que eso ha permitido que las nuevas generaciones hoy también estén pensando en otras cosas, también estemos pensando en temas más a lo mejor sistémicos, porque en el fondo las anteriores nos permitieron estar paradas en cierto punto donde tenemos un poco más de autonomía, donde hay cosas más básicas tal vez resueltas para algunas de nosotras, no todas, pero que nos ha permitido como no sé, llevar la lucha a otro espacio, tal vez. Creo que es como algo que creo más personal, pienso, no sé, gracias a que mi mamá logró trabajar y tener un sueldo, probablemente yo ya eso lo doy un poco por sentado, y entonces me interesan a lo mejor otros temas, más de la sociedad, no sé. Y respecto a los cuidados, claro, yo creo que primero esto de, aunque suene como ¿cómo decirlo?, cliché, es colectivizar los cuidados. En el fondo, que para mí, desde mi punto de vista, de la gente que creo, que haya un Estado garante donde todos tengamos derecho a ser cuidados y no sea una carga individual de una familia en particular. Y para eso se necesita la infraestructura social, se necesita una concepción de los cuidados como también diferente, donde donde se valoren. O sea, no es algo como, ya hay que cuidar a esta persona. No, es tan importante como ir todos los días al trabajo remunerado, tener, no sé, así como son importantes los colegios, que es un lugar de cuidado, no me va a decir, o los hospitales, que hayan otros espacios de cuidado y que todos somos responsables de eso. En el fondo, no una familia en particular ni la mujer de esa familia. Así que creo que la línea, por ejemplo, como vaya a resultar no lo sé, pero de poner este Sistema Nacional de Cuidado, a mí me parece que por ahí podría ir también. Voy a ser breve para no repetir, porque como en todas las anteriores, estoy de acuerdo con las colegas. Y claro, y quiero solamente recalcar que lo que dice Carolina de cómo las luchas feministas van construyendo sobre las luchas anteriores, y creo que eso así es. Pero quiero volver a con lo que partí, que igual cada lucha nunca está 100% ganada, ¿no? Y por eso como que son luchas que se van acumulando más que vayan desapareciendo, ¿no? Es como se van agregando capas. Y no hay que olvidarse que es súper reciente. Estamos hablando de que las mujeres votaron por presidente en Chile en los años 50 por primera vez. O sea, no estamos hablando de unas ganancias del medioevo, estamos hablando de cosas muy, muy recientes. Entonces, para mí son esas capas que se van acumulando, de las que tenemos que estar enormemente agradecidas, pero que también tenemos que cuidar esas otras capas.
Y luego lo que planteaba Viviana acerca del tema de los cuidados más intergeneracionales, yo creo que es un gran tema y coincido con Carolina que como que la respuesta está en las preguntas por la colectivización y las preguntas por la corresponsabilidad. En particular en el tema urbano, es súper interesante, por ejemplo, seguir algunas de las cosas que están, de los debates que están ocurriendo más en el contexto europeo, que tiene cosas muy distintas que el contexto chileno, pero que en el contexto de una población cada vez más avejentada han aparecido, ¿no es cierto?, de manera un poco más latente. Yo participo en un colectivo que se llama Radical Housing Journal, que trabajo con muchas colegas, muchas trabajando en temas de comunes y feminismo y hábitat, y hay el universo, por ejemplo, de oportunidades de cohabitar de personas mayores y de cómo están apareciendo nuevos modelos de gestión de suelo, de gestión de vivienda, de gestión de recursos y de gestión de tiempo en torno al cuidado de las personas mayores de manera más colectivizada. Y yo creo que hay ahí, es bonita además la pregunta, porque creo que hay una semilla para hacerse preguntas mucho más profundas sobre cómo habitamos, sobre familias, por ejemplo, de estructura no heteronormativa, que no hay que esperar para ser viejo para irse a vivir con los amigos, ¿no es cierto? Como esa, hay toda una cuestión ahí que abren que está a la base de lo que hace el feminismo de cuestionar, ¿no es cierto?, dar por sentado y por neutras ciertas maneras de habitar y de vivir juntos y juntas. Sí. Vamos a la pregunta de la normativa. Sí. Bueno, yo creo que hay esfuerzo, ¿ah? Hay esfuerzo, por ejemplo, bueno, aquí en Chile no tengo tan claro, pero en Argentina, espero que no retrocedan. En el caso del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ha producido, que yo tuve la oportunidad de colaborar ha producido, es un ejemplo, ¿no?, 3 manuales sobre perspectiva de género respecto a la construcción de la obra pública en temas de espacio público, de cuidado y de transporte. Entonces creo que acá también hay algunas guías que están empezando a aparecer, digamos, sobre los temas de infraestructura. Ahora, yo creo que eso es muy interesante, es muy importante, sin embargo, lo importante es que realmente sean aplicables, que requieren toda una capacitación también de las personas que trabajan en estos temas, no solamente la formalidad que existe una guía o que existe una norma. Entonces yo creo que ahí hay un punto importante, porque son temas que requieren una capacitación, que requieren una sensibilización para poder realmente aplicarla. ¿Me fijas? Entonces esa normativa y esas normas creo que son una parte muy importante, pero requieren realmente unas capacidades para poder ser efectivas. Y eso es así. No, o sea, solo por un ejemplo que no se me vino a la mente inmediatamente, que tiene que ver con normas, no la normativa, es por ejemplo esta campaña que hay ahora, que se lanzó hace poco, sobre que hay una ley en Chile de 1800, no sé, donde el hombre es el administrador de la sociedad conyugal y entonces las mujeres no tienen autonomía para ni siquiera manejar sus propios bienes. Eso, por ejemplo, hacer campaña para cambiar eso es algo muy concreto, muy práctico, pero que va a incidir. O sea, la mujer tenemos que mostrar constantemente que somos solteras, si es que lo somos, para poder utilizar lo que tenemos. Y eso ya es para gente que ya tiene. Y creo que hay muchas normas de también, no sé, de acceso a la vivienda, de tenencia de suelo, que son importantes como de empezar a incluir, porque nos entrega autonomía, porque no sé, el mismo hecho de pensar que siempre la familia es de una forma, de que para postular a un subsidio tienes que tener ciertos parámetros. Todo eso es algo que yo creo que en la práctica no es tan difícil de cambiar, pero no hay tanta voluntad por alguna razón. Eso es... Solo me acuerdo de eso, como que me vino mucho a la mente eso. Gracias. Es una súper buena pregunta y más que responderla, yo diría que estoy súper de acuerdo con lo que dice Olga, de que el desafío no solamente es cómo se movilizan normas, pero también cómo se implementan. Y en la pregunta por la implementación hay cuestiones de normas sociales, de normas culturales, y yo siento que en general el desafío está mucho más ahí que en la norma, ¿no? Que norma siempre, o sea,
basta con mirar los protocolos que existen de Naciones Unidas sobre derechos humanos en cualquier aspecto y las normas están escritas. ¿Entendés? No tiene que ver con no encontrar el contenido, tiene que ver qué significa eso a nivel local, cómo se traduce en capacidades para actuar, cómo se traduce en los cambios, en las dinámicas entre mujeres y hombres, y eso para mí es el desafío más difícil. Pienso mucho en el caso de Brasil, por ejemplo, que es un país que tiene constitucionalmente muchos derechos incorporados en temas más urbanos, el derecho a la ciudad está reconocido, la función social y ecológica de la propiedad está reconocida, pero las compañeras brasileras están en constante movilización, porque sabemos que en el fondo hacer efectiva la letra que está en la Constitución tiene que estar como contrarrestada con constante reclamación por los derechos. Los derechos no se constituyen solo por reconocerlos, sino por efectivamente ejercerlos, y se ejercen desde los territorios en general. En Brasil también, por ejemplo, existen normas que aseguran que la propiedad de la vivienda, cuando se construye con subsidios, queda en nombre de la mujer. Y ese es el resultado de una lucha súper larga de los movimientos de favelados, de los movimientos por la vivienda, que en Brasil tienen una escala muy grande también. Y claro, ahí es como una cosa que es más mecanística, más inmediata, pero que de nuevo no sirve de nada si no está de la mano con políticas que fomenten, ¿no es cierto?, que efectivamente las mujeres puedan inscribirse en los procesos de recibir subsidios, que puedan acceder a viviendas que están bien ubicadas, etcétera. Entonces, para mí la pregunta por las normas siempre tiene que ser de la mano por la pregunta de las condiciones que permiten que esas normas efectivamente transformen la realidad en el espacio. Tú nos dices, vale, ¿queda tiempo? Sobreexigiendo a la invitada. Eso, ya. Una ronda de cierre. ¿Van a marchar? Ah. Sí. Bueno, nada, yo feliz de estar acá, de conversar, de poder compartir estos temas que me parecen muy importantes y muy contenta del avance, la verdad. O sea, del avance de poder conversar sobre estas temáticas, de pensar que estamos en un mundo tan complejo y tan desafiante, en la cual hay tantos en contra. Tuve la oportunidad de participar en un encuentro de América Latina, del feminismo de América Latina, y bueno, todas las compañeras hablando de esto, y ha sido muy difícil y probablemente sea muy difícil lo que viene. Por lo tanto, creo que avanzar y no ceder en lo que nosotros creemos y hemos construido es fundamental. Sí, yo también muchas gracias por la invitación, por poder compartir también con mujeres increíbles, que uno siempre aprende aquí, viene a hablar de lo que sabe así muy humildemente, pero aprende muchísimo de lo que hablan las personas de tu alrededor, de las mujeres que están a tu lado. Voy a marchar, no sé qué convocatoria ni nada, voy a llegar ahí. Y creo que no sé, es súper importante hablar de estos temas, es súper importante también seguir reflexionando, porque es cierto que creo que lo que más cuesta es conectar como el discurso con la práctica, y es ahí, si fuese tan fácil, tal vez ya lo habríamos resuelto. O sea, está el tema y creo que solo se puede así pensar colectivamente, conversarlo. De repente uno va a encontrar alguna forma de distinta o de lograr como llevar estos temas también a la ciudad de la forma práctica. Eso, así que muchas gracias. Bueno, gracias también por la invitación y gracias a las compañeras de panel por una conversación, la verdad, súper enriquecedora. Quizá como reflexión final, creo que lo que la perspectiva feminista nos invita no es solamente a preguntarnos sobre qué estamos hablando, y hoy día estamos hablando de cosas que no hablábamos antes, sino que también de cómo estamos hablando, de cómo hacemos investigación, cómo generamos, ¿no es cierto?, espacios de encuentro, cómo negociamos, cómo entendemos las jerarquías, que no es solamente una cuestión de poner ciertos temas sobre la palestra, sino que entender que la manera en que se producen los intercambios y el conocimiento también puede ser desafiado. Y para mí eso es una pregunta particularmente importante en el contexto de una universidad, en el contexto de un centro de posgrado, en un contexto de personas realizando investigaciones. Preguntarnos cómo hacemos desde una perspectiva feminista, para mí es tanto más importante que a poner estas cuestiones más como temáticas sobre la mesa. Así que eso, muchas gracias por la invitación y vamos a marchar aquí. Toda la razón.
Bueno, con esto cerramos. Nos deja tarea la Camila para reflexionar, porque es verdad, la investigación es poder, la ciudad es poder, la planificación es poder, y estamos inmersos en esos tres ámbitos. Y y tenemos el desafío de hacerlo con perspectiva de género, que no es nada fácil. Gracias por su asistencia, que estén súper bien. Ojalá vayan a marchar, yo no podré porque estoy súper enferma. Pero eso, seguir hablando de feminismo, abrir los espacios. Muchas gracias al Instituto por abrir el espacio. Gracias a la Valentina y a la Caro y a su equipo por la organización. Y decir que tenemos tarea en también continuar también redescubriendo un poco el aporte Sí. de las mujeres al urbanismo, a la planificación y al mismo instituto. Claro. Así, abuelo pájaro, me acuerdo de la María Elena Duche y los temas de participación. Claro. Y ir a hacer un estudio también respecto a eso también va a ser un aporte importante. Sí, visibilizar el trabajo de las investigadoras, no solo actuales, sino que en el contexto generacional. Eso, muchas gracias.